Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, estamos en el 12 de noviembre. Vamos a estudiar Hechos capítulo... Bueno, hoy toca Hechos 6, 7, 8 y 9, pero vamos a estudiar solamente Hechos capítulo 6 y capítulo 7. No quiero hacer un video muy pesado. 4 capítulos es mucho, así que vamos a hacer este video en dos partes. Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, ¿no? Eh, y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el video de hoy. Que bueno, tenemos una historia muy interesante, que es la historia de Esteban, así que va a estar muy interesante la historia de hoy, ¿no? Así que vamos a orar ya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por el día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí en tu presencia, mi Dios, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Seas tú una vez más el maestro instructor de esta clase, no sean mis palabras sino las tuyas a través de mí, mi Dios. Permítenos seguir, mi Dios, haciendo el año bíblico, aunque retrasados como sea, mi Dios, simplemente permítenos llegar al final. Solamente te lo pido, mi Dios. Sé que se han presentado muchas dificultades, muchas circunstancias difíciles, mi Dios, pero aquí estamos dando lo mejor, Señor, de nosotros. Ayúdanos, por favor, a llegar hasta el final de este estudio. De igual manera te pido por todas las personas que siguen el año bíblico y por todos los tipos de pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Seas tú, mi Dios, orando en la vida de cada una de esas personas y de mí también, mi Dios. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el día de ayer, bueno, en el video pasado, mejor dicho, vimos la cuestión de Pedro, Juan, la problemática que se levantó, etcétera, ¿no? Entonces, miren, el capítulo 6 comienza, bueno, con más problemas. A manera que la obra, cuando la obra de Dios avanza, siempre va a haber problemas. Sean conscientes de eso ustedes. Nunca esperen que todas las cosas salgan bien. Van a salir bien, pero así como las cosas van saliendo bien, van a salir problemas, ¿no? Entonces, los apóstoles enfrentaron a muchas cosas, ¿no? Entonces, miren, este... Bueno, dice que eran muchos, ¿no? Entonces dice que los griegos se quejaron, ¿no? Contra los hebreos que sus viudas eran descuidadas. Y bueno, aquí los griegos, obviamente cuando se habla de los griegos en el libro de Hechos, se habla de los judíos de la diáspora, de la dispersión, ¿no? Esto ya hemos hablado en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, estos judíos, ¿no? Que no eran oriundos totalmente de Jerusalén o de Judá o de Palestina, llámenlo como quiera, ¿no? Se comienzan a quejar, ¿no? De que sus viudas eran descuidadas, ¿no? Entonces, miren, y aquí pues comenzaron, fue una queja un poquito bastante fuerte, ¿no? No fue una simple murmuración, no fue una protesta bastante fuerte, ¿no? Entonces, esto pues dijeron los judíos de la dispersión, o los griegos también como se los nombra aquí, ¿no? Entonces, lastimosamente, la cuestión es que era demasiada gente. Y yo entiendo perfectamente esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he tratado de hacer algunos proyectos a lo largo de mi ministerio, ¿no? Y como se maneja no grandes números, pero sí estamos hablando de un par de miles de personas, no es fácil manejar ni siquiera 100 personas, peormente unas 1000, 2000, 3000. Es muy difícil, de hecho. Eh, entonces, miren, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, miren, comienzan los problemas, ¿no? Pues como decíamos, ¿no? Las viudas eran desatendidas. Y no es que a propósito eran desatendidas, sino que como había demasiada gente, ¿no? No se podía estar en todos los lugares, ¿no? Entonces los apóstoles, ¿no? Convocan a la multitud, quizás de los más principales que estaban ahí, entre ellos, ¿no? Entonces ellos les dicen, miren, no es justo o no está bien, ¿no? Que nosotros descuidemos la predicación del evangelio para atender a las viudas, ¿no? Y miren, des en cuenta cuál era la prioridad de los apóstoles, ¿no? Ellos no están despreciando ni menospreciando a las viudas, entendamos esto por favor, sino que ellos decían que no estaba bien, ¿no? Que dejemos una cosa por hacer la otra, ¿no? Y al fin y al cabo, pues su meta, su anhelo, su todo era justamente la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, miren, esto se pronuncian los apóstoles con la gente, ¿no? Y miren, ahora los apóstoles hacen algo bastante sabio, ¿no? Y le dicen a la multitud que estaba ahí, buscad entre ustedes van a buscar, nosotros no vamos a elegir, ustedes lo van a hacer, ¿no? Hombres, 7 varones, ¿no? Bueno, el 7 ya saben el significado del número, ¿no? Bueno, ahí se puede decir muchas cosas, ¿no? Pero simplemente ustedes
quede implícito, ¿no? El significado de esto, ¿no? Busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, ¿no? Bueno, tipos que sean intachables, podríamos decirlo así, ¿no? Y pónganlos sobre este trabajo, ¿no? Entonces, ahí entre ellos, ustedes mismos, entre los que se conocen, ¿no? Ustedes mismos elijan a 7 personas adecuadas, ¿no? Y nosotros, pues bueno, seguiremos en la oración y en el ministerio de la evangelización, les dice, ¿no? Ustedes hagan eso para que ellos se atiendan aquí, ¿no? Eran los primeros diáconos, ¿no? Entonces, miren, esto yo lo entiendo perfectamente porque casi toda mi vida he pertenecido a iglesias pequeñas, ¿no? Y aunque hoy en la actualidad, lastimosamente, ya no puedo ser miembro de una iglesia adventista, ¿no? Pero tengo la experiencia, ¿no? Que viví, ¿no? Que a veces, por ejemplo, me tocó a veces desempeñar hasta 4 cargos en una iglesia, ¿no? Entonces uno está aquí, que está acá, que está allá. Entonces los apóstoles eran así más o menos, ¿no? Tenían un montón de cargos en la iglesia, ¿no? Y no podían con todo, ¿no? Entonces se dio esta elección, se eligieron a 7 diáconos y aquí por primera vez aparece la labor de los diáconos, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? Estar atentos, ¿no? Podemos decir que a las necesidades de la iglesia en la organización un poquito, ¿no? Y bueno, si hablamos de los diferentes cargos que hay en una iglesia, pues aquí podríamos pasar horas, pero ese no es el tema, ¿no? Simplemente estamos hablando de los diáconos, ¿no? Entonces, miren, la gente le gustó la decisión de los apóstoles, ¿no? Aquí, como vuelvo y repito, los apóstoles les dieron como un voto de confianza, pues ellos cogieron, lo supieron aprovechar, eligieron a siete, ¿no? A Esteban, a Felipe, a Procoro, a Timón, a Nicanor, a Parmenas y a Nicolás, ¿no? De los cuales los más conocidos son Esteban y Felipe. De los otros prácticamente no se sabe nada, ¿no? Se perdieron en la historia, solo aparecen aquí y nunca más. Quizás, si Dios lo permite y nos salvemos, su obra la hemos de conocer cuando lleguemos al cielo, ¿no? Pero obviamente que cada uno de ellos hicieron grandes obras. Hay escritos apócrifos, hay leyendas por ahí, ¿no? De que Nicolás o Parmenas o Timón hicieron esto, aquello y el otro. Nada totalmente corroborado, pero hay sus leyendas, ¿no? Entonces podemos inducir, ¿no? De que realmente hicieron grandes obras, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros simplemente nos quedamos con la obra de Esteban y de Felipe, ¿qué más pudieron haber hecho los otros, ¿no? Aunque la Biblia lastimosamente no los menciona, ¿no? Entonces, miren, se los presentaron a los apóstoles para que sean instruidos o quién sabe para qué mismo, ¿no? Más que seguro para que sean instruidos, ¿no? Para que les digan, verán, muchachos, como nosotros hemos estado llevando aquí la obra, hemos hecho así, asado y cocinado, entonces ahora ustedes lo van a hacer, entonces les recomendamos que hagan así, asado, cocinado, que fue lo más que seguro eso, ¿no? Entonces, los presentaron a los 12, ¿no? Y dice que les impusieron las manos, ¿no? Y bueno, eso es una manera de, por así decirlo, de ungirlos, ¿no? Les impusieron las manos, ¿no? Y bueno, se organizaron los diáconos, los apóstoles, ¿no? Y dice que se difundía el mensaje, aumentaba el número de los creyentes, ¿no? E incluso dice que algunos sacerdotes aceptaron la fe o la doctrina, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, miren, vemos lo interesante, ¿no? Podríamos decir que la obra comenzó a tener problemas, pero ellos buscaron rápido una solución, ¿no? Y la solución fue muy buena, al punto de que vemos que incluso sacerdotes se estaban uniendo al grupo de ellos, ¿no? Eran algunos, ¿no? Realmente el impacto que tuvieron los apóstoles, ¿no? Después de la muerte de Cristo fue mucho mayor de lo que tuvo Jesús. El mensaje tuvo mayor aceptación, no porque los apóstoles eran mejores, sino justamente porque la obra de Jesús llegó a ser perfecta. Simplemente ellos cosecharon lo que Cristo había sembrado, vamos a decirlo así, ¿no? Los unos hicieron el trabajo de los otros, ¿no? Y bueno, aquí vemos lo que la introducción a Esteban, ¿no? El cual tuvo un ministerio bastante corto, no se sabe exactamente cuántos meses o qué par de años, ¿no? Realmente duró el ministerio de Esteban, ¿no? Pero fue bastante corto, ¿no? Y bueno, dice que Esteban hacía grandes milagros, ¿no? En el pueblo, ¿no? Era prácticamente como los 12 apóstoles, ¿no? El tipo hacía milagros, enseñaba, era una cosa bárbara Esteban, ¿no?
Entonces dice que se levantaron unos de la sinagoga de los libertinos, de los cireneos, de los alejandrinos, de los de Cilicia, los de Asia, ¿no? Y disputaban con Esteban, ¿no? Dice, pero que no podían resistirle, ¿no? No pudieron vencerle en doctrina, ¿no? A la sabiduría que Esteban tenía y al espíritu con que hablaba, ¿no? Entonces, miren, parece que 5 tipos de judíos se le habían enfrentado a Esteban. Entendamos esto. Por ejemplo, mira, los libertinos ellos eran de una sinagoga formada específicamente de judíos que habían sido esclavos, ¿no? Los cireneos, justamente judíos que venían de esa región, ¿no? Y esto, por ejemplo, se puede entender, me pueden entender perfectamente los que viven en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay iglesias de habla hispana, hay iglesias que hablan inglés, y así, ¿no? Hay iglesias de diferentes, ¿no? Ahí se reúnen los hermanos. No sé si habrán iglesias de cada país, lo desconozco, ¿no? Pero sé que hay iglesias tanto de los que hablan inglés como de los que hablan en hispana, ¿no? Y eso es en muchos países donde hay muchos migrantes, ¿no? Sé que es así perfectamente. Al menos aquí en Sudamérica no sé si habrá eso. Yo no he visto una iglesia así, por ejemplo, de personas que hablen inglés, no he visto. Pero sé que en esos países europeos, en Estados Unidos hay este tipo de iglesias. Esto es más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y miren, eran 5 grupos, ¿no? Que se le enfrentaron a Esteban, pero no pudieron. Esteban fue más sabio que ellos, no porque Esteban era súper sabio, sino que porque Esteban tenía el Espíritu Santo, señores, y eso es una gran diferencia a la comparación de lo que eran ellos, ¿no? Entonces, miren, como no pudieron, hicieron las mismas mañas que hicieron con Jesús, ¿no? Escogieron testigos falsos, ¿no? Para que hablaran contra Esteban, diciendo que Esteban blasfemaba contra Moisés y contra Dios, ¿no? De esta manera hicieron una especie de alboroto, podríamos decirlo así, ¿no? Alborotaron al pueblo, ¿no? Y lo tomaron y lo llevaron al concilio. Y bueno, ya saben cuáles eran las intenciones de llevarlo al concilio, ¿no? Y pusieron más testigos falsos, ¿no? No se sabe si eran los mismos o más, pero bueno. Y comenzó, ellos decían, ¿no? Que este hombre blasfemia contra este lugar, o sea, contra el templo y contra la ley, ¿no? Lo hemos escuchado, ¿no? Decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés, ¿no? O sea, él pondría fin al ritual de sacrificios que ellos estaban tan enseñados y estaban tanto en su tradición. Y miren, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Primero que nada, le acusaron de reafirmar las palabras que había dicho Jesús y con las cuales ellos vieron medio un pretexto para crucificarlo. O sea, cayeron en la misma maña, podríamos decirlo así, ¿no? Y la cuestión es que parece ser que Esteban estaba diciendo que el sistema de sacrificios ya se había cumplido, ¿no? Que al fin y al cabo eso realmente era lo que había pasado. Pero ya saben que cuando las personas tienen un hábito o una costumbre o una tradición, no quieren cambiar. Y este era el caso de ellos, ¿no? Que no querían cambiar sus costumbres, querían estar así toda la vida, toda la vida. Y miren, si yo doy en la actualidad, mis queridos hermanos que están viendo en este video, ¿no les gusta la vida que ustedes llevan? ¿No les gustaría estar así toda la vida tranquilos, yendo a su trabajo, comiendo en paz, teniendo una vida tranquila, ocupada, tal vez por ahí una cuestión que otra, pero tranquila? ¿No nos hemos acaso acostumbrado a esta clase de vida? Yo espero que su respuesta sea un no, pero quizás la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a este estilo de vida, ¿no? Con dificultades o sin dificultades, ahí vamos, ¿no? ¿No nos hemos acaso acostumbrado a ese estilo de vida? Yo creo que sí. ¿No? Entonces, miren, los judíos no querían cambiar, ellos simplemente, ese era su estilo de vida, es la vida que ellos adoptaban, la que les gustaba, ¿no? Y no querían simplemente cambiar, ¿no? No les interesaba que venga el Mesías y que haya el reino, no les interesaba nada, simplemente se había hecho parte de la tradición. Hoy en nuestras iglesias no sucede lo mismo. Oigan, pero eso no está bien. Sí, pero eso siempre se ha hecho. Oigan, pero no, es que así mismo son esos eventos. Nunca le han puesto esa excusa. A mí me han puesto esa excusa un montón de veces que una cosa y la otra. No, pero eso es así mismo, ¿no? Es que no debería de ser así mismo, realmente. O sea, eso significa que desde el principio se hizo mal. No que porque ya se ha hecho 500 veces significa que algo esté bien. Eso no significa, ¿no? Pero bueno, no. Le metieron aquí chismes al pobre, ¿no? Entonces dice que los que estaban en el concilio, ¿no? Puesto los ojos en él, y aquí así termina el capítulo 6 en el versículo 15, ¿no? Dicen que le vieron el rostro como de un ángel. En realidad vieron el rostro de Esteban iluminado. Entonces miren, y aquí
se va a hacer la última, prácticamente, la última obra de misericordia por el pueblo de Israel. Acababan de, hace un par de años, hace 3 años y medio, mejor dicho, para ser más exactos, acababan de matar al Mesías. Verán, mis queridos hermanos, si el pueblo de Israel mató a su Mesías, podían mandar ángeles, Dios podía mandar ángeles y los iban a matar, ¿no? Podían mandar ángeles en su gloria para hablarles y no les iban a hacer caso. Porque con Esteban fue algo parecido. Dice que le vieron el rostro iluminarse. Yo me imagino, ¿no? Yo estando ahí, yo soy parte del Sanedrín, ¿no? Y yo veo a Esteban, ¿no? Que le comienza a brillar el rostro. Yo automáticamente me acuerdo de Moisés cuando bajaba del monte Sinaí. Me acuerdo automáticamente. Y en mí, yo mismo digo, ¿acaso será que este tiene el Espíritu de Dios? No. No necesito ni siquiera escucharlo al tipo, pero ver esa acción a mí me va a poner, pero cuando uno está en el pecado y el pecado ya es parte de uno, puede venir un ángel a hablarte cara a cara, es en vano. Esto le pasó a Balaam. Me voy con la historia, siempre tomo a la historia de Balaam porque es muy interesante. ¿Acaso a Balaam no le habló un ángel cara a cara, con una espada encima amenazándolo? Él cambió el discurso que iba a dar, o quiso cambiarlo. Se salvó después de esa experiencia o se perdió. Y estudiamos de esa historia. Ellos estaban tan cerrados en su pecado, por no decir otra cosa, ¿no? Que Esteban aparentó hasta ser un ángel y no les importó, no les impresionó en lo más mínimo, ¿no? Qué increíble, desen cuenta, ¿no? Obviamente me imagino que quizás por un instante todos se quedaron callados en silencio, ¿no? Preguntándose entre ellos mismos, ¿será que soy el único que está viendo esto, no? Sea, como hayan sucedido las cosas, ¿no? El sumo sacerdote interrumpió, ¿no? Este momento de paz, vamos a decirlo así, y le preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que dicen estos, ¿no? De lo que tú predicas, ¿no? Y bueno, aquí Esteban se da un mega super discurso, uno de los mejores que se podrá ver en la Biblia. No lo vamos a resumir porque, perdón, no lo vamos a comentar, lo vamos a resumir nomás porque todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos estudiado a fondo, de hecho, ¿no? Y bueno, en este discurso que Esteban se va aquí a dar, ¿no? Primero que nada, no es un discurso muy exacto. Hay ciertas, divergencias, ¿no? Con el relato que nosotros hemos estudiado. ¿A qué se debe eso? Quizás, ¿no? Por el simple hecho de que a Lucas, que es el que está escribiendo el libro de Hechos, ¿no? Alguien más, quizás Pablo, le contó, ¿no? Lo que Esteban había dicho, sus últimas palabras, ¿no? Quizás porque Pablo se lo contó a él. Por ahí, ¿no? Se perdieron ciertos detalles de la historia, ¿no? O se introducieron ciertas incoherencias. Puede ser el caso. De igual manera, no nos olvidemos que en las traducciones de la Biblia se han cometido un par de errores y bueno, hay mucho que decir ahí. Sea lo que haya pasado, pues bueno, no es muy exacto el relato de Esteban, ¿no? Bueno, entonces miren, y bueno, Esteban coge, y bueno, vamos a leer, vamos a resumir rápidamente el discurso de él, ¿no? Esteban cogió, me imagino que ya estaba en pie, quizás, no se dice, ¿no? Y comienza, varones, hermanos y padres, oíd, ¿no? Les llama la atención a sus líderes, ¿no? Y comienza con Abraham, ¿no? Nuestro padre Abraham estaba en Mesopotamia, ¿no? O como dice, ahí está, ¿no? Una de las cuestiones, ¿no? Ur de los Caldeos, también. Bueno, ahí está una de las divergencias. Pero bueno, se va, ¿no? Estaba ahí, ¿no? En Babilonia prácticamente, ¿no? Dios le habló, le dijo, sal de tu tierra, deja tu familia, ¿no? Y ven a la tierra que te voy a mostrar, ¿no? Fueron las palabras de Dios. Entonces dice que él salió, ¿no? Salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, ¿no? Ahí murió su padre, ¿no? Los trasladó de esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, ¿no? Eso tampoco se menciona en Génesis, son ciertas incoherencias que encontramos en este discurso, pero bueno, quién sabe al final cómo fue la historia, ¿no? Pero bueno,
Y bueno, no le dio herencia, ¿no? Para que no pusiera un pie. Realmente los que llegaron a poseer la tierra de Canaán fueron ya de manera definitiva, fueron los 12 hijos, por así decirlo, de Jacob, las 12 tribus. De ahí en sí, como vamos a verlo más adelante en la historia de los héroes de la fe en Hebreos, ¿no? Ellos, o sea, se aferraron a lo que nunca tuvieron. Simplemente, ¿no? Ellos ni siquiera vieron la promesa cumplida, ni siquiera vieron la promesa cumplida, pero tuvieron fe. Y en este caso, Abraham ni siquiera se le dio la tierra que tenía que recibir, simplemente tuvo fe de que algún día su descendencia la tendría, ¿no? Y bueno, ¿no? Le dijo que iban a ser esclavos, ¿no? Obviamente esto fue en Egipto, también le dijo de que los iba a librar con señales y milagros y toda la cuestión, ¿no? Le dio la circuncisión como pacto, ¿no? Entre Isaac, Jacob y los doce hijos de Jacob, que de ahí salieron las 12 tribus, ¿no? Y bueno, de aquí también se introduce la historia de José, ¿no? El cual fue gobernador en Egipto, ¿no? Bueno, ya sabemos también esa historia. Bueno, de ahí introduce la historia en la parte en la que llegó el hambre, ¿no? Y miren, aquí podemos encontrar, por ejemplo, el primer contraste, ¿no? Entonces, miren, Esteban, no se sabe a ciencia cierta el propósito de este discurso, ¿no? Pero yo voy a especular un poco, ¿no? El propósito de Esteban, ¿no? Es como, por ejemplo, es como cuando uno hace una retrospectiva en la vida, ¿no? Para ver, ¿no? Las cosas buenas y malas que ha hecho, o le han pasado, han vivido. En este caso, ¿no? Esteban da este discurso, ¿no? Para hacerles recordar, ¿no? De dónde eran, ¿no? Y a dónde habían llegado y cómo se habían comportado en ese camino, ¿no? Es como cuando el padre va a castigar al hijo y le dice, ven, ¿sabes por qué te voy a castigar? ¿No? Entonces lo pone a pensar, ¿no? Al pobre antes de castigarlo, ¿no? Eso hacían conmigo, ¿no? Entonces yo sabía por lo que iban a castigar, ¿no? Entonces no sabía por qué le castigaba, al fin y al cabo. Entonces, miren, esta es la intención, ¿no? Del apóstol, bueno, de Esteban, ¿no? Del diácono Esteban, ¿no? Este, bueno, ellos fueron, ¿no? Al fin y al cabo a Egipto a buscar el pan material, ¿no? Y eso es un contraste, ¿no? En que ellos tenían que buscar el pan espiritual. Los fariseos, ¿no? O el Sanedrín, o los líderes del pueblo de Israel, los sacerdotes. Bueno. Entonces, miren, bueno, aquí habla de cuando Jacob envía a sus hijos, después cuando los envía por segunda vez y bueno, los trae a vivir a Egipto, los cuales dice que llegan 75 personas, ¿no? 75 almas, eso también ya lo vimos, no eran 75, eran más, con los siervos, esclavos, el ganado y todo lo que habían adquirido, era muchísimo más que solamente 75 personas, ¿no? Y bueno, y allí murió Jacob, después ya sabemos el entierro, ¿no? Lo sepultaron con gran duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿no? De que su descendencia se iba a multiplicar, pues se multiplicaron en la tierra de Egipto. Egipto prosperaron hasta que obviamente se levantó un faraón que no conocía o no le tenía gratitud a las acciones de José, pues. Y pues bueno, les esclavizó, ya sabemos todo el resto de la historia, ¿no? En eso nació Moisés, ¿no? El cual dice que vivió 3 meses, ¿no? Con sus padres hasta que se lo pusieron en el río, se lo encontró la hija de Faraón, ¿no? Y la hija de Faraón lo crió, esos detalles también ya vimos en la historia de Moisés, de los cuales aquí se omiten muchísimos, ¿no? Y bueno, se hizo muy sabio, se hizo muy poderoso, ¿no? Porque pues Moisés como príncipe de Egipto, ¿no? Hijo de la hija de Faraón, era príncipe de Egipto, ¿no? Se le instruyó en todo. El tipo era, ¿qué les digo? Es como si hubiera estudiado en la Universidad de Harvard de hoy en la actualidad, más o menos así. Un tipo mega súper preparado, ¿no? Fue Moisés, ¿no? No nos olvidemos que hasta donde se entiende incluso fue general del ejército de Egipto, entonces era alguien muy, muy competente totalmente, ¿no? Y bueno, dice que un día fue a visitar a su familia por defender a uno de sus compatriotas, dice que mató a un egipcio, ¿no? Y al día siguiente, pues viendo pelear a 2 judíos, pues quiso ser intermediario, ¿no? Moisés entendía, ¿no? Cuál era su misión y pensó que lo iba a lograr por la fuerza, ¿no? Pero Dios tenía otros planes, ¿no? Entonces ahí fue cuando él le acusan, ¿no? De que había matado a un egipcio y pues bueno, él va y huye, ¿no? Y de esa manera, pues Moisés pasa
40 años en la corte real, 40 años en el desierto y 40 años liberando o llevando, mejor dicho, al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? Tuvo tres periodos de tiempo su vida, podríamos decirlo así, ¿no? De 40 años, 40 años, 40 años, ¿no? Bueno, Dios le habló por medio de la zarza, yo soy, ¿no? Bueno, aquí nos describe que Moisés tenía miedo hasta de mirar la zarza, ¿no? Pues se dio cuenta que el lugar donde estaba era santo. Y bueno, se le da la instrucción de liberar al pueblo, ¿no? Y miren, aquí, por ejemplo, déjenme ver en un versículo 35, ¿no? Esteban dice lo siguiente: a este Moisés, cual habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza, que era Jesús. Ya hemos hablado de que el ángel de Jehová, cuando apareció en el Antiguo Testamento, siempre era Jesús, ¿no? Ahí se lo presenta como el ángel de Jehová, ahí en el Nuevo Testamento se lo presenta como el Mesías, como hemos visto, ¿no? Entonces, miren, aquí Esteban destaca algo, ¿no? Que nos ayuda a entender el propósito de su discurso, ¿no? Incluso les hace recordar que al principio a Moisés lo habían rechazado. Y ni entremos en los detalles de la vida de Moisés, que cuántas veces no lo quisieron matar, literalmente. Le quisieron matar el pueblo de Israel, lo quisieron apedrear un montón de veces, desde que los comenzó a liberar hasta el día en que prácticamente se murió. Al pobrecito le hicieron afrenta, ¿no? Entonces, miren, aquí, ¿no? Les comienza, ¿no? A mostrar Esteban de que ellos siempre habían rechazado a los profetas de Dios, ¿no? Ellos les acusaban a Esteban de que, tú estabas hablando contra Moisés, ¿no? Y Esteban les comienza a recordarnos su historia y les dice, ustedes, ¿no? Sus padres, ¿no? Siempre han rechazado a los profetas de Dios y ahorita están haciendo exactamente lo mismo conmigo. Pero era más o menos la indirecta que Esteban les estaba tratando de decir, ¿no? Pero bueno, los liberó, los guió, ¿no? Por 40 años, ¿no? Y bueno, él anunció, ¿no? Que levantaría un gran profeta, ¿no? Después de él, ¿no? Al cual tenían que oír, ¿no? Él estuvo, ¿no? Él estuvo con el ángel de Jehová, ¿no? Y recibió mandamientos, ¿no? De vida para darnos, ¿no? Nuestros padres no obedecieron, ¿no? Y volvieron a Egipto en su corazón, ¿no? Haciendo lo del becerro de oro, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Recordándoles, ¿no? Toda la ingratitud, como desde el principio ellos habían sido necios y rebeldes, ¿no? Y ahí pues describe la historia del becerro de oro, que se hizo un ídolo, ¿no? De esta falsa adoración que se hizo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 42 nos dice, entonces Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro del profeta. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Y bueno, sí se habían ofrecido este sacrificio, pero ustedes saben que con Dios no hay una adoración a medias. Esto es como un matrimonio. No es que hoy te soy fiel y mañana no. O sea, no. Yo creo que ninguna persona coherente en sus 5 sentidos en todo el mundo va a aceptar una relación en la que su pareja un día le es fiel y al otro le es infiel. O que le sea infiel solamente una vez al año. ¿Ustedes aceptarían eso? Que su pareja se sentara con usted y dijera, mira, verás, yo te voy a ser infiel solamente una vez al año. ¿Sí? Y la otra persona le va a decir, sí, no hay problema. ¿Le va a decir eso a la otra persona? No. Esta persona va a querer que le sea fiel toda la vida, ¿no? De hecho, muchos, la mayoría, prácticamente todos los matrimonios se destruyen por eso. Una vez yo hablaba con una persona X, ¿no? Y este señor me decía, porque el tipo es mujeriego, por así decirlo, bastante. Y yo le digo, ¿y tu esposa? Ella sí sabe, me dijo él, ¿no? Le digo, ¿y? Dice, ya no es lo mismo, dice. Una vez dice que te descubren, dice, todo cambia, dice, ya no es lo mismo, me decía él, así, ¿no? Y bueno, yo le aconsejaba que deje esa vida, ¿no? Pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? Quitarle a un perro viejo sus mañas es un poco difícil, no es imposible, pero difícil, ¿no? Entonces, bien, acá es lo mismo, ¿no? Acá es lo mismo. Dios siempre te va a pedir una adoración completa. Entonces, si tú coges y el pueblo de Israel lo hizo, ¿no? Cogió y ofreció sus sacrificios, ¿no? Pero en sus tiendas tenían la estatua de Moloch y de quién sabe cuántos más, de Refán y ni siquiera, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sentido tenía? No servía de nada esos sacrificios, ¿no? Y el versículo 43 lo especifica. Antes trajiste al tabernáculo de Moloch, trajiste la imagen de Moloch, la estrella de vuestro dios Refán, la estrella de vuestro dios Refán. Refán parece que es un dios
simbólico de Saturno, ¿no? Y aquí se menciona algo interesante, ¿no? La estrella de vuestro dios Refán. Esto lo vimos creo que en el libro de Oseas, si no mal recuerdo. La estrella de estos dioses, ¿no? Es como, por ejemplo, la famosa estrella de David. De David no tiene nada esa estrella, por si acaso. Esos símbolos no tienen nada. De hecho, esos símbolos, la estrella de David, esto se le impuso al pueblo judío. Se le impuso al pueblo judío. No es nada más que una manera de marcarlos para un sacrificio humano, que eso fue lo que se hizo con ellos. Pues antes de meterlos al horno para quemarlos, les ponían la estrella de David. Esto era una dedicación, obviamente, a Satanás. De hecho, estas guerras, estos atentados terroristas y todas estas cosas son sacrificios dedicados a Satanás. Esto hay mucho que decir de este tema, ¿no? Pero estos atentados terroristas en los que mueren no sé cuántas personas son sacrificios dedicados a Satanás. Porque cuando tú vendes tu alma al diablo, disculpen que sea tan directo, cuando tú vendes tu alma al diablo y ya no tienes nada más que darle, pues ya le diste todo lo que tenías. Lo siguiente que puedes ofrecerles es almas a él. Almas, pero no tuyas, sino de otras personas. Y esto fue lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial y lo que se sigue haciendo hoy en las guerras que hay, en los atentados terroristas. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Nuestros padres tuvieron, dice, ellos tuvieron el tabernáculo, ¿no? ¿no? El cual fue introducido, ¿no? En Canaán, ¿no? Por Josué. Esa historia también ya la hemos visto, ¿no? Bueno, después David pidió hacer un templo a Dios, pero no lo pudo hacer. Sabemos que lo hizo Salomón, ¿no? El famoso templo de Salomón, ¿no? Aunque Dios no habita en templos humanos, ¿no? Pues, ¿cómo puedes tratar de guardar toda la magnificencia de Dios en algo hecho por hombres? Es como si yo quisiera poner todo el contenido del mar en un vaso. Apenas podré poner una parte insignificante del mar en un vaso. Lo voy a poder hacer. Y lo mismo se hizo en el templo. Se puso algo insignificante, ¿no? De Dios ahí. Yo creo que es la mejor manera de ilustrar esto, ¿no? Entonces, miren, y las palabras de Esteban, el discurso de Esteban prácticamente termina diciendo, y no hizo mi mano todas estas cosas, ¿no? ¿Y acaso Dios no hizo todo esto, no? Pero miren, Dios había hecho todo esto. Por ejemplo, si hablamos del templo, ¿no? Era una manera en la cual Dios podía habitar con ellos, ¿no? Pero era un sentido físico, en un sentido bastante físico, ¿no? Pero ¿cuál era ahora la intención de Dios? Era habitar en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Y lastimosamente ellos no lo querían hacer, ¿no? Y bueno, Esteban les da este discurso, les muestra cómo desde el principio fueron infieles, les demuestra cuál fue el propósito de Dios, les demuestra cuál es el propósito de Dios ahora, pero ¿saben qué? Casos perdidos, ¿no? Obviamente yo me imagino de Esteban viendo la cara de cada uno de ellos, viendo su actitud, pues al fin y al cabo ya dándose cuenta prácticamente de lo que iba a suceder, da sus últimas palabras de exhortación, ¿no? Y les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, ¿no? Y de oídos. Vosotros resistís siempre, ¿no? Como se los acabo de demostrar en este discurso, ¿no? Siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes siempre han sido así, ¿no? Incircuncisos de corazón. Aquí le está tratando de decir que prácticamente eran como gentiles, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A qué profeta le perdonaron la vida, no? ¿A qué profeta le hicieron caso? Les dice así, ¿no? A cada uno, ¿no? De los que anunciaron la venida de Cristo los mataron, ¿no? Bueno, aquí habla de la venida del justo, que es un título más para Jesús, ¿no? A cada uno de ustedes, de ellos los mataron, ¿no? Ustedes recibieron la ley, ¿no? Por ángeles, ¿no? Y no la cumplieron, ¿no? Ni en letra, ni en espíritu. Pues al fin y al cabo lo que ellos ahorita tanto supuestamente defendían no eran nada más que sus tradiciones, porque al fin y al cabo las leyes que ellos tenían en ese entonces no eran nada más ni nada menos que tradiciones humanas. De Moisés eso no tenía absolutamente nada, ¿no? Entonces miren, Esteban da su mensaje directo, su exhortación final, dura, no vamos a decir que no, bastante dura, ¿no? Pero ¿qué más se podía hacer por ellos? Están llegando, aquí se les está cerrando la puerta de la gracia y ellos mismos con sus acciones lo demuestran, ¿no? Y bueno, dice que cuando oyeron estas cosas se morían del coraje, literalmente. Dice que crujían los dientes. Imagínense, esto es como
la actitud de un perro rabioso, ¿no? Un perro cuando está bravo, ¿qué hace? Muestra los dientes, ¿verdad? En esta actitud ellos no los mostraban, pero sí los rechinaban. Era tanto el odio satánico, porque aquí estaban poseídos por Satanás. Para llegar a este punto, la cosa era en serio, ¿eh? Era tanto el odio satánico que crujían sus dientes. O sea, si ellos hubieran sido bestias salvajes, ¿no? Le hubieran hecho pedazos a Esteban. Hubieran hecho eso con él, ¿no? Dice que él, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios, ¿no? A Jesús en pie a la diestra de Dios, ¿no? ¿Y por qué se le da esta visión a Esteban? Mis queridos hermanos, Esteban está a punto de irse, de partir de este mundo, y se le da un consuelo, ¿no? Se le da un consuelo a él. Y esta imagen, él a ver a Jesús, ¿no? Al lado de su padre, yo imagino que él ya entendió lo que le iba a pasar, ¿no? Y al mismo tiempo fue el consuelo que él necesitaba para resistir lo que le iba a venir, ¿no? Y pronuncia, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre, a Jesús, a quienes ustedes mataron, porque Jesús varias veces se había dicho así, el Hijo del Hombre, ¿no? Ellos sabían que se refería a Jesús. Obviamente esto peor, les volvió más locos del coraje, ¿no? Obviamente que lo acusaron de blasfemia, ¿no? Entonces miren, ellos aquí no, dando grandes voces, esto fue la gota que derramó el vaso, como aquí dijera estas palabras finales de Esteban, ¿no? Entonces dando grandes voces y tapándose sus oídos arremetieron a una contra. O sea, imagínense en esta actitud, es la actitud, yo no sé si alguna vez han visto, hay niños malcriados que cogen, se tapan las orejas y comienzan a gritar, ¿no? Esta fue la actitud de los más encumbrados de Israel, de los líderes de Israel, esta fue la actitud de ellos. Pero no una actitud de un niño malcriado, sino una actitud ya demoníaca. Se taparon los oídos, no les importaba lo que Esteban dijera, simplemente lo querían matar porque lo querían matar y porque podían matarlo prácticamente, ¿no? Aunque en realidad ellos no podían matarlo porque ellos no podían dar sentencia de muerte, eso solamente lo podía hacer el Imperio Romano por el cual ellos estaban sujetos, pero ustedes saben que hay un dicho que dice por la plata baila el mono, ¿no? Entonces de vez en cuando ellos querían hacer alguna cosa le daban un soborno a los altos cargos y se hacían de la vista gorda, ¿no? Que más que seguro fue el caso de Esteban. Así de vez en cuando mataban a quien querían por conveniencia propia, saltándose por alto la ley con un pequeño soborno o un gran soborno, depende del tipo de persona que maten, ¿no? Entonces lo cogieron al pobre Esteban, ¿no? Ya, o sea, aquí el pueblo de Israel, los líderes cerraron totalmente su gracia. Se taparon los oídos y dijeron, no queremos oír más a tus profetas. Prácticamente le dijeron a Dios con esa acción, ¿no? Y echándolo fuera de la ciudad, dice que lo llevaron para apedrearlo, ¿no? La muerte por apedreamiento era para los que decían blasfemia. Por eso varias veces a Jesús le quisieron apedrear, ¿se acuerdan? Por blasfemia. Y Jesús dijo, ¿y por qué buena obra me quieren apedrear, no? Y le dijeron, no, por buena obra ninguna, pero por blasfemia te queremos apedrear, ¿se acuerdan, no? Entonces, esa era la muerte para los blasfemios. Y supuestamente, Esteban estaba blasfemando, ¿no? Y bueno, dice que cogieron, que los testigos pusieron sus vestiduras, ¿no? A los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? Saulo estaba ahí aprobando prácticamente la muerte de Esteban. No nos olvidemos que la ley, ¿no? Mosaica pedía que los testigos fueran los primeros en lanzar las piedras, ¿no? Y primero que nada, yo me imagino, ¿no? La frialdad de estos falsos testigos. Ellos sabían que lo que habían dicho era mentira. Sabían que estaban por matar a un justo. Simplemente cogieron, se quitaron sus mantos, obviamente para tener agilidad para lanzar las piedras, ¿no? Lo pusieron a los pies de Saulo para que se los cuide prácticamente. Y fueron a hacer ese acto tan abominable. ¡Wow! No hay que tener, ¿cómo es? Como se dice, no hay que tener sangre en la cara para hacer algo así, pero ellos estaban tan perdidos, estaban tan endemoniados, ¿no? O sea, no hay otra palabra para decirlo, ¿no? Estaban tan endemoniados que no les importó absolutamente nada, ¿no? Y bueno, aquí entra Saulo o Pablo. Bueno, de la vida de Pablo vamos a hablar mañana mejor. Ahí hay muchos detalles que decir de Pablo. Es una persona muy interesante, la verdad. Pablo
hay mucho que decir. Pablo es bastante curioso por toda su vida que tiene, por los hechos que le rodean, sus orígenes. Eso vamos a verlo mañana, ¿no? Entonces, miren, lo pusieron a los pies de Saulo, de Pablo, ¿no? Y bueno, lo mataron, ¿no? Lo mataron, simple y llanamente lo mataron, ¿no? Y bueno, mientras lo apedreaban a Esteban, dice que él invocó el nombre de Dios y les dijo: Jesús, recibe mi espíritu. Se encomendó en las manos de Dios, en pocas palabras, prácticamente lo mismo que hizo Jesús. Eso también ya lo analizamos, ¿no? Arrodillándose, quizás por los golpes o quién sabe por qué mismo, o porque quiso hacerlo, sea como sea, se arrodilló. Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y qué triste les digo yo a ustedes, ¿no? Una muerte bastante nostálgica, ¿no? Y se parece mucho a la muerte de Cristo en realidad. Es interesante las similitudes que hay, ¿no? Y bueno, vemos a un Esteban, ¿no? que muere, al igual que Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, en este sentido. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Y bueno, dice aquí que durmió o murió. No nos olvidemos que para Dios la muerte es un sueño. Para el cristiano la muerte es un sueño, ¿no? Y ahí acaba Esteban, ¿no? Y miren, vamos a hablar de algo interesante. La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y verán, les voy a dejar algo que no hice, ahorita es que me acuerdo, en el estudio de Daniel. Pero ahorita, justamente como se está estudiando la escuela sabática, por ahí me topé una imagen buenísima de un ministerio que se llama Megáfono Adventista, ¿no? El cual, el que lleva este ministerio a cabo es amigo mío, ¿no? Y él el otro día, ¿no? En un grupo cerrado que tenemos, publicó una imagen buenísima. Se las dejo en la descripción de este video, ¿no? Ahora, miren, en el año 34 tenía que cumplirse la profecía de las 70 semanas, ya que en el año 31 muere el Mesías, quedan 3 años y medio, que llegan al año 34, ¿no? Y ahí, pues, obviamente se acaban la profecía de las 70 semanas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos que Esteban muere en el año 34? Realmente yo les voy a decir algo, no sabemos. No sabemos. Realmente no hay algún hecho histórico y lo hemos visto, ¿no? A lo largo del libro de Hechos hasta este momento, que nos marque en qué año estamos. No hay realmente, ¿no? No tenemos tal vez un escrito que diga, bueno, en el 5.º año del emperador no sé quién, o no hay nada de eso. Que si hubiera un escrito, pues pudiéramos saber exactamente cuándo murió Esteban. Entonces aquí por fe, y por lo que se suscita después de la muerte de Esteban, que lo vamos a ver el día de mañana, ¿no? Entendemos que debió haber sido en el año 34. No tenemos nada más que la fe. Y simplemente así. Y más adelante en Apocalipsis vamos a necesitar más fe, mucha más fe, ya van a ver por qué. Pues ahí también se llegan a conclusiones en las cuales solamente se pueden llegar a adoptar por fe, ¿no? Entonces no hay una manera de identificar en qué año realmente murió Esteban. Por fe creemos que fue en el año 34 por todo lo que llega a suscitar, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Y esto es una lección para nosotros también en la actualidad, que estamos a la expectativa de ciertos movimientos y cumplimientos proféticos, los cuales no tenemos un año. Por fe creemos que es muy cerca, que es muy pronto, que quizás es el año que viene o el que viene del que viene, ¿no? O que está por cumplirse. Simplemente tenemos la fe, ¿no? De que es pronto, ¿no? Y en este caso solamente tenemos la fe de que debió haber sido en el año 34 por todo lo que suscitó. Mis queridos hermanos, no tenemos nada más para defender esta postura. Simplemente nos quedamos con los hechos y con, y con las consecuencias, ¿no? Con la acción y con la reacción, podríamos decirlo así, para entender que debió haber sido el año 34, ¿no? Por todo lo que llegó a suceder con la muerte de Esteban, ¿no? Y para terminar, vamos a leer una cita. Una cita tenemos. No, dos citas tenemos, déjenme ver. No, una cita.
una cita bien pequeñita del capítulo 6 que nos dice: las responsabilidades en la obra de Dios deben ser compartidas. Y esto es algo que me pasé por alto, pero aquí me lo ha hecho recordar la cita. Dice: el Señor nos da aquí un ejemplo del cuidado que debe tenerse cuando se eligen hombres para su servicio. Primero que nada, miren, si nosotros vamos a elegir hombres para el servicio de Dios, mis queridos hermanos, tenemos que pensarlo 500 veces antes de hacer esto. Yo conozco un ministerio X, no voy a dar nombres, eh, y, y hasta donde me enteré, cuando participaba también yo ahí, este hermano que llevaba este ministerio X, ¿no? Tenía varios problemas, porque él cogía, hasta donde yo me enteré, no sé cómo está ahorita, porque ya hace más de 1 o 2 años que dejé de participar en el ministerio de él. Yo me llevo con él, somos amigos, ¿no? Pero no participé en el ministerio de él como él quiso, que al fin y al cabo el plan que él tenía era buenísimo y es perfecto, de hecho es un buen plan, pero el problema es ¿no? Que él cogía y en su página dejaba que otras personas otras personas que tienen otros ministerios compartan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces chocaban ideas, ¿no? El uno no se entendía con el otro y a veces había malos entendidos, ¿no? Nunca pasó nada malo, ¿no? Les pongo un ejemplo pequeñito, ¿no? Habían malos entendidos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el uno creía una cosa, el otro creía una cosa. El uno era muy liberal, el otro quizás era más estricto. Y entonces ahí chocaban ideas, ¿no? Yo de manera personal, como les he contado, tengo un grupo cerrado donde participamos algunos ministerios, ¿no? Y ahí ha habido unos debates, pero como ustedes no tienen ni idea, ¿no? Porque a veces justamente pasa esto, hay choques de ideas, ¿no? El uno tiene una perspectiva, el otro tiene otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como somos cristianos, ¿no? Siempre se llega a una conclusión, se llega a una comprensión, ¿no? Y nunca pasa nada, nadie se ha hecho enemigo en ese sentido, ¿no? Entonces miren, y esto y que estamos hablando, entre comillas, de personas maduras, ¿no? A veces se llega a la comprensión, a veces no se llega a la comprensión, ¿no? Y realmente la persona dice: ¿sabes qué? Yo hago lo que quiera y déjame a mí en paz, ¿no? Entonces, miren, en la obra de Dios, nosotros tenemos que saber a quién elegimos, ¿no? Esto es como, miren, yo siempre voy a... el matrimonio es la mejor manera de explicar muchas cuestiones bíblicas, ¿no? Es como la elección de una pareja. Qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre que conozco a alguien, ¿no? Yo veo sus actitudes, ¿no? Sus deseos, sus metas, ¿no? Y veo si concuerdan con las mías. El 99.9% no lo hacen. Entonces, pues bueno, tengo que seguir solo, ¿no? Porque si yo cojo y simplemente porque me gusta alguien cojo y me comprometo con esta persona, mi vida va a ser un infierno y la de ella también. ¿Por qué? Porque ella va a querer una cosa, yo voy a querer la otra. Ella va a querer ir para allá, yo voy a querer ir para acá. Eso no tiene sentido. En la obra de Dios es lo mismo. A veces uno por emoción no coge al uno, coge al otro. Eh, y en un gallinero metes a pavos, gallinas, patos, metes de todo. Y no es así. Realmente hay que tener muchísimo cuidado en la elección que se hace, ¿no? Y bueno, dice, un solo hombre no tuvo, dice, en este caso a su cargo una gran responsabilidad. Miren, y aquí hay otra cosa. A veces esto me pasaba a mí. Yo soy muy autosuficiente, lo reconozco. Entonces yo he querido, yo soy de los que si no lo hacen, lo hago yo, ¿no? Bueno, si ustedes no lo hacen, lo hago yo, ¿no? Yo soy así, soy bastante un poquito intrépido en ese asunto, no soy de los que esperan a alguien, ¿no? Pero esto es un problema, porque a veces uno con esa actitud, ¿no? Que es buena y al mismo tiempo es mala, ¿no? Uno lo único que se hace es complicarse la existencia, ¿no? Porque tú quieres hacer todo cuando hay tantas personas o personas que podrían ayudarte si simplemente a veces se los pides, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, si llevamos una cruz, aprendamos a llevar esa cruz, ¿no? No cojamos y llevemos lo que podemos llevar, ¿ya? Incluso, por ejemplo, hay un consejo muy bueno en Proverbios, ¿no? Que dice, si puedes hacer un favor, hazlo. Y si no, no lo hagas. Porque hay cosas que a veces nosotros no podemos hacer, ¿no? Entonces, seamos sabios. Un buen líder no es el que lo hace todo. Es el que delega responsabilidades. De esto ya les he hablado yo, ¿no? Y esto es incluso una técnica de supervivencia que una vez lo estaba leyendo en un manual de supervivencia militar. Un buen líder no es el que hace todo, es el que delega responsabilidades, ¿no? Y administra que todo se haga bien.
Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer, ¿no? Dice, 7 hombres fueron elegidos y debían trabajar íntimamente unidos en su obra. 7 hombres que se caían bien. No es que Esteban con Felipe por ahí tenían sus roces. No. Tenías que saber a quién eliges. Y a veces sucede esto, ¿no? Coges, esto pasa mucho en las iglesias. Y hay iglesias que yo lo he visto personalmente, que se van al piso, ¿no? Porque se eligen cargos, ¿no? Y nunca falta la persona tóxica que hay por ahí, ¿no? Y esta persona, lastimosamente, a veces les ponen a liderar. Y ahí vienen los problemas. O si no, le ponen a compartir un departamento que tiene contra... Y ahí vienen los problemas. No se debería de hacer eso. Normalmente personas que tienen problemas... Yo de pastor, yo preferiría quedarme sin personas en ciertos cargos antes de poner a personas que no se van a poder ni ver. Porque lo único que va a causar es problemas, divisiones, chismes, rumores. Mis queridos hermanos, esto tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, ¿no? Esto es tan delicado como una mujer que es madre soltera, ¿no? Y va a buscar a un hombre, ¿no? Y peor si esta mujer tiene una hija, o 2 hijas, o 3 hijos, tal vez 2 hijas y un hijo. Las que son madres me van a entender perfectamente. Tendrían que tener que tener tanto cuidado en la elección de una nueva pareja, ¿no? ¿Para qué? Para que no vaya a ser, a ustedes les podrá caer bien, pero ¿y a sus hijos? Es bien complejo, ¿no? Y yo diría que en el sentido espiritual esto es más complejo todavía. Mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmela llegar por ahí, ¿no? Al fin y al cabo, lo que yo hago son comentarios, puedo equivocarme en alguna cosita, cualquier cosa, corríjame nomás. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, de igual manera avísenme, ¿no? Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas, muchas, muchas gracias. PayPal, deshabilitado por el momento, hasta nuevo aviso, por las complicaciones que es ese asunto. Y bueno, yo soy de bastante poca paciencia. Pero bueno, Dios proveerá, ¿no? Ahí tienen otras maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Y no se olviden de irse a diagramas y descargarse las cosas que les voy dejando. También no se olviden de eso, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.